La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro de los Hechos, de su capítulo 14, los versículos del 21 al 28, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y qué maravilloso pasaje, pero a la misma vez qué comprometedor, porque es maravilloso ver a dos hombres como Pablo y como Bernabé dejar todo para abrazar el llamado de Dios y cumplir con su ministerio. Eso, desde la perspectiva de ellos o de otros misioneros, parece muy bonito, parece muy esperanzador, parece muy motivador. Pero cuando lo vemos desde nuestra propia perspectiva, cuando lo vemos como trabajadores de Dios que somos en última instancia, pues no parece tan bonito ni tan agradable. Y es que si nosotros comprendiéramos que como hijos de Dios y como siervos de Cristo, estamos llamados a trabajar para el Señor y por el Señor, todo cambiaría de perspectiva, todo fuera diferente, porque no nos enfocaríamos en nuestros deseos, ni en nuestra comodidad, ni en nuestros proyectos personales. Todo lo contrario, nuestra voluntad estaría sujeta a la voluntad de Dios. Nuestros proyectos personales serían diseñados e implementados en procura de alcanzar los objetivos del ministerio que Dios nos haya encomendado, y los deseos de nuestro corazón estarían sometidos a la soberana voluntad de nuestro Padre y no a las inclinaciones de nuestra carne caída. Y es que cuando nosotros damos el paso de fe y obedecemos los mandatos de Dios, escuchando su llamado para entregarnos a Cristo, y nosotros respondemos positivamente a ese llamado, el mismo Dios se convierte en la garantía de nuestro éxito. Vemos en este pasaje de hoy a dos siervos del Señor que emprendieron un viaje en una época donde no habían celulares, GPS, computadoras, internet. Lo impreciso, lo indeciso, lo impredecible de los resultados de un viaje así eran enormes. Los riesgos, barcas frágiles, peligros en los caminos, problemas de persecución de la iglesia, fanatismo religioso. Debemos sacar un tiempo y meditar en el contexto histórico
donde Pablo y Bernabé están ejerciendo este ministerio. Y te pudieras preguntar, ¿cómo es posible que hayan tenido tanto éxito? Porque Dios es la garantía del éxito del hombre. Los que somos siervos de Cristo no peleamos en nuestras fuerzas, no trabajamos en nuestras capacidades, somos movidos por el poderoso Espíritu de Dios. Su palabra es nuestra fuente de sabiduría y la fidelidad de Dios es la garantía de éxito de todo llamado que el Padre nos haga. Encontramos que estos dos hombres fueron enviados por la iglesia solo con la gracia de Dios, sin tarjetas de crédito, sin transferencias bancarias, sin grandes equipajes, solo movidos por la seguridad que da la fidelidad de la palabra de Dios. Y evidentemente, por lo que leemos en este pasaje, fue un viaje productivo. Fíjate que ellos fueron de ciudad en ciudad, de comunidad en comunidad, y predicaron la palabra, hicieron discípulos, fortalecieron a los creyentes, animaron a todos a perseverar en la fe, entendiendo que las limitaciones, las privaciones, la burla, la persecución por ser siervos de Cristo es normal para el creyente. No te creas que es solo en tu caso particular que luego de abrazar la fe te tratan diferente. A Pablo y a Bernabé también, y a todo aquel que ha respondido sí al llamado de Cristo. Ellos les recomendaron un estilo de vida limitado, conforme al ejemplo, al testimonio, al modelo de Cristo, y oraron y ayunaron previo a toda decisión, porque ellos sabían que ese ministerio no era personal de ellos, sino que era un acto de obediencia al llamado que Dios les había hecho. Todo esto fue posible porque solo dependían de la fe, de la gracia, de la misericordia, de la justicia, de la fidelidad del Dios que le había hecho el llamado. Ellos se negaron a sí mismos, salieron de su zona cómoda para obedecer el llamado de Dios. Tú y yo hoy, en este día, debemos hacer lo mismo, pues también tú y yo estamos trabajando para Dios en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.